Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¿Qué tal, Iván? Iván CV, clásico veterano de esta sección de videocríticas a la carta. Vamos a hablar de Scarface, el terror de Lampa. Como siempre tengo que avisar antes, Iván, ya sabes que este es un vídeo de la revista Acción, que podéis conseguir en el kiosco y que podéis pedir también a la dirección que os van a pasar aquí abajo. Acción Cine, también Acción Televisión, que es una revista que ha recuperado sus 8 pósters y que tiene en esta entrega tiene más páginas, más pósters. Y por destacar algo, pues por ejemplo vamos a ver, pues el especial que le dedicamos a los coleccionables que llevamos en la revista. En este caso tocaron el tema de las sirenas por el estreno de la Sirenita y el tema de las sirenas en el cine. Pues como lo cubrimos a través de pues fichas coleccionables. Y un poco pues destacando lo más importante, incluso poniendo también la ficha a toda página de la película que nos parece más significativa. Bueno, que esto es un vídeo con spoilers, que es un vídeo que va a tener algún tipo de, puede tener revelaciones de argumento y demás desde el primer momento. Y que si no habéis visto Scarface, el terror de Lampa, pues ya deberíais ir dejando el vídeo, porque en cualquier momento podemos hacer un spoiler que os haga un poco la Pascua en cuanto a desvelar algo de la película que pueda ser más o menos significativo o sorprendente. Y para completar un poco con todo este recorrido de avisos, pues también decir que tenemos podéis darle a like al vídeo si os gusta, podéis suscribiros al canal y bueno, y también por supuesto podéis emitir vuestra opinión y demás cuando os parezca bien a través de los comentarios, etcétera. Y a partir de aquí vamos a hablar de Scarface, el terror de Lampa, una película de 1932. Es un año interesante para el cine. Primero, como siempre, Iván, ya sabes que me gusta situar un poco, por decirlo de alguna manera, situar cronológicamente en qué contexto nos encontramos. Y, por ejemplo, en 1931... se estrena Hampa Dorada, lo que aquí se tituló en España Hampa Dorada, que en el original era El Pequeño César, Little César, una película de Melvin LeRoy con Edward G. Robinson adaptando una novela de William Riley Burnett, con Edward G. Robinson confirmándose como, digamos, coronándose como una de las estrellas del cine de gángster, del género de gángster, que es en el que se encuadra Scarface, el terror de Lampa. Del año 1931 hay una película curiosa, es mucho mejor Hampa Dorada, pero hay una película curiosa que se titula Aristócratas del Crimen, en la edición española, en DVD, y que en el original era Bad Company, una película de Ty Garnett. Ty Garnett era un artesano de Hollywood, y es una película que también aborda este tema de la mafia, de los gángsters. Todavía no estamos en término mafia. El tema de los gángsters en los años 30 en Estados Unidos y un poco ese imperio criminal que se producía con las guerras entre las bandas y demás, con todo el tema del tráfico de alcohol, etc. Esta película de Ty Garnett, de Aristócratas del Crimen, pues también es curiosa, aunque yo digo, no tiene el mismo nivel de Hampa Dorada, que es un poco la que detona este género de gángster a tope. Y digamos que tendríamos probablemente que valorar la posibilidad de que para completar un poco el viaje de lo que son los gángsters en el cine, tendríamos Los violentos años 20, que es otro clásico de este género,
una película de 1939 que casi viene a, digamos, completar esta trilogía que formarían Scarface, Los violentos años 20 y Hampa Dorada. Ya digo, Los violentos años 20 es la más tardía e introduce al otro gran protagonista del cine de gángster, que es, está protagonizada, por el otro gran protagonista del cine de gángster, que es James Cagney. James Cagney, que fue el protagonista de un revival del cine de gángster posterior, ya en los años 40, finales de los 40, que es, se titula en el original Whitehead, y que es digamos, una especie de recreación de todas las claves del cine de gángster, y que además he hecho yo videocrítica en esta misma sección, pues digamos, un poco comentando en general todo ese entramado de cine de gángster que se produce, ¿no?, en torno a estas figuras que la propia película con la que voy a comentar ahora, que es Scarface, en uno de sus diálogos uno de los personajes alude a esa especie de herencia que cogen los gángsters estadounidenses del cine de gángster de los años 30, que viene del western y de las figuras de los forajidos del western y todo esto, ¿no? La película que te decía, Whitehead, es Al rojo vivo en España, es del 49, donde se recupera, digamos, a James Cagney, que es la otra gran figura. Tenemos a Edward G. Robinson, James Cagney. También estará por ahí Humphrey Bogart en otras claves, en una clave más secundaria en principio, aunque después, precisamente, George Raft, que es el coprotagonista o de alguna manera el socio de aventuras de Tony Camonte, Guido Rinaldo, en la película Scarface, pues se convierte un poco en una referencia del cine de acción, de gángster, del cine criminal de los años 30. Y en los años 40 rechaza propuestas como, por ejemplo, la Maltés, y eso cede, digamos, el paso a Humphrey Bogart para que empiece a iniciar su camino hacia el estrellato, evadiéndose de esos papeles como gángster secundario que tenía y tal. Eso también rechaza El último refugio, George Raft, lo cual le facilita a Humphrey Bogart sus papeles, digamos, de despegue hacia el estrellato, porque lleva mucho tiempo haciendo papeles secundarios. Pero bueno, esto un poco por ver en qué contexto nos vamos a mover. Ya sabes que a mí me gusta hablar de varias películas, por si en algún momento pues a lo mejor no las has visto, Iván, y te apetece verlas y demás. Y ahora volvemos a Tony Camonte, volvemos a Scarface, El terror de Hampa, y un poco dirigida por Howard Hawks, pues es una película que tiene una serie de claves que bueno, yo les he echado un vistazo, y que me parece que es muy interesante por varios aspectos. Primero, es una película que en 1932 empieza, aunque hasta el 34 no se impone en su totalidad, pero en 1932 empieza a operar el código de autocensura, el código Hays, que los propios estudios de alguna manera implementan con la oficina Hays, para controlar de alguna manera pues los contenidos de sus producciones. Esto no lo hacen por altruismo moral, no lo hacen porque quieran mejorar la moralidad de la sociedad estadounidense, sino lo hacen porque determinadas capas puritanas barra conservadoras están totalmente escandalizadas y muy activas desde el punto de vista de los grupos de presión frente a lo que muestra el cine, frente a lo que muestran las películas. Entonces, igual cuando vayas a comprar películas y demás de DVD, te encuentras algunas ediciones que pone el Hollywood pre-code, o sea, el Hollywood previo al código Hays, es decir, previo a la instalación y al pleno rendimiento del código Hays, que empieza, como digo, a partir de 1934 a funcionar a pleno rendimiento. Pero esta película, que como digo, Scarface, es de 1932, ya está, digamos, jugando con esas claves de películas que se van a tener que someter a un código
un código de carácter moral, un código que plantea una serie de cosas, por ejemplo, sobre el tratamiento de la violencia. Entonces Howard Hawks aquí hace una serie de cosas muy interesantes, como muestra o no muestra la violencia según en qué circunstancias, pero como deja muchas cosas en off, fuera del plano, y trabaja sobre todo con el sonido. Y qué gran partido le saca al sonido Howard Hawks en esta película. Hay que decir que, claro, en 1932 el sonido estaba prácticamente, no digo recién inaugurado, pero bueno, desde 1929 es cuando empieza, digamos, a trabajarse con la idea de estandarizar que todas las películas van a tener que ser habladas, pero estamos en los primeros compases del sonido y es muy interesante ver las películas de principios de los años 30, cómo trabajan con el sonido, porque los grandes maestros, aunque algunos de ellos como Chaplin, como Yasuhiro Ozu, y otros estaban inicialmente en contra del sonido, claramente en contra del sonido, pues los grandes maestros del cine de Hollywood, que habían estado forjando el lenguaje de Hollywood, el lenguaje del cine, en los años 20, con el cine todavía mudo, pues cuando llega la palabra, tienen que hacer una especie de labor de adaptación a ese nuevo mundo que son los diálogos, que son los sonidos, etcétera. Y lo hizo Fritz Lang, lo hizo muy bien en M, el vampiro de Düsseldorf, y lo hicieron todos los maestros que estaban trabajando en Hollywood en ese momento. No les quedó otro remedio que adaptarse a esa nueva situación. Y Howard Hawks, siempre que ves un cine, en una película sonora de los años 30, si está bien resuelta en sonido y demás, te darás cuenta que es que los maestros siempre resolvían bien el tema del sonido. A Howard Hawks se le atragantó más el tema del cinemascope, bastante más. Aunque después hizo películas en cinemascope bastante conseguidas, bastante logradas y bastante potentes. Y acabó manejando el sistema perfectamente, ¿no? Pero esas pantallas tan alargadas y tal, Howard Hawks, que era un hombre de la cámara de altura de los ojos, pues digamos que tenía esa idea de, ¿y ahora cómo lleno yo todo este espacio?, ¿no? Y al final lo llenó muy bien, y en sus películas de cinemascope no hay pegas en cuanto al uso del espacio. Pero es curioso que eso que se le atragantó, ese sistema de cinemascope, de pantalla ya más alargada y demás, no se le atragantó tanto el sonido, porque aquí vemos que exprime el sonido perfectamente en Scarface, lo exprime perfectamente, lo exprime hasta sus últimas consecuencias, y sabe sacarle muy buen partido a esta película, que precisamente es, digamos, un ejercicio de cine sonoro a tener en cuenta, también como modelo y como forma de sacarle partido narrativo al cine sonoro, al sonido en el cine, ¿no? Porque lo que hace Howard Hawks, como digo, en muchas de los planos de violencia de esta película, que es una película muy violenta, pero sin mostrar la violencia, lo cual es curioso, sin mostrar tanta violencia como la gente puede pensar que llega a mostrar, pues es precisamente trabajar con el sonido, con el tableteo de las ametralladoras, digamos un poco lo que estaba en ese momento jugando el nuevo lenguaje de Hollywood de película sonora. Y también es cierto que esta película se ajusta mucho a esos problemas iniciales de sonido que se habían producido en Estados Unidos, porque eran equipos muy pesados, los equipos de grabación de sonido eran muy pesados, y grabar en exteriores se complicaba y demás. Esta película, siendo gángster, que además preludia, sirve un poco como camino o prólogo a muchas de las claves que se van a utilizar después en el cine negro estadounidense, en el cine negro de la era dorada de Hollywood. Es el trabajo con interiores, el trabajo en estudio, pero a pesar de todo, Howard Hawks se las ingenia aquí para hacer algunas escenas en exteriores, como esa escena final de persecución de Tony Camonte con los dos coches lanzados a toda velocidad por las calles y demás. Pero el sonido en ese momento pues estaba estallando como esa nueva herramienta, ese nuevo lenguaje para el cine. Y Howard Hawks lo utiliza eminentemente con todo ese tema de los coches, pero sobre todo con el tema del tableteo de las ametralladoras. La ametralladora es la Tommy, es esta especie de herramienta de demolición que era la ametralladora para los gángsters.
se convierte casi en un protagonista más de la película. Y tiene un porqué que es parte de esa idea de denuncia que tiene en la película de Scarface. Bueno, entrando un poco más en el tema, por ejemplo, es muy es muy interesante como voy a fijarme en algunos aspectos, ¿vale? Por ejemplo, es interesante el uso de los objetos significativos. Hay 3 objetos significativos en la película, muy significativos, que además tienen todo un contenido, todo un sentido, que son casi como una metáfora de ideas que expresa la película. Por ejemplo, el primero sería la flor. Esa flor que recoge el tipo que está pegada en el cartel este. Esa flor que recoge el encargado de la limpieza, que hace un poco de espejo de los espectadores, en el que nos vemos reflejados en el primer asesinato de la película, el asesinato de Big Louis. Pues esa flor que este tipo coge cuando está recogiendo después de una noche de fiesta, cuando ya se ha cerrado el local y solo quedan allí Big Louis y dos de sus sicarios, de sus matones, pues esa flor que el tipo coge, la huele así y la tira al suelo. Bueno, pues esa flor que es casi un anticipo de todo lo que va a ser esa carrera de, digamos, ascenso a la gloria y caída vertiginosa de Tony Camonte como jefazo de los gángsters, como jefazo del mundo del crimen, como tipo poderoso, como tipo temido y como tipo que de alguna manera consigue coronarse como el más poderoso y el más importante gángster de la ciudad. Como es una historia de ascenso y caída, esa flor es un poco ese resumen de todo lo que va a ser ese ascenso y esa caída. Es decir, una flor que que tan solo unas horas antes estaba plena de vida, por decirlo así, cortada, pero plena de color, plena de aroma y tal. Este tipo la huele, ya no huele a nada y ¿qué hace? La tira al suelo. Es un poco esa idea de ese recorrido de triunfo, de ascenso y caída que va a vivir el propio personaje principal, ¿no? El segundo objeto significativo es la moneda con la que está jugando constantemente este Guido Rinaldi, o Guido Rinaldo, mejor dicho, que es el personaje de George Raft, el colega, el socio, el guardaespaldas, por decirlo así de alguna manera, el matón también, porque es un tipo que asesina cuando el otro se lo dice, que es el que interpreta a George Raft. George Raft, que era un tío que además tenía unas curiosas relaciones con los auténticos gángsters, como estrella de cine tenía relaciones con los auténticos gángsters, y que algo de lo que contaba a través del personaje de Richard Gere, Francis Coppola en Cotton Club, ese personaje de Richard Gere, que es esa estrella que también tiene un contacto con el mundo de los gángsters y es admirado por el mundo de los gángsters, esa figura pues está un poco inspirada por George Raft. Un George Raft que tiene un poco el peso de ser ese personaje secundario que detona en el fondo el ocaso, la caída del protagonista. Ese ocaso, esa caída del protagonista, en el fondo se inicia cuando de alguna manera queda sin respaldo, queda sin el respaldo de su guardaespaldas, y eso hará que cuando se produzca el enfrentamiento final pues esté privado de digamos de ese brazo armado que era este personaje, al que él mismo, he dicho que esto es un vídeo con spoiler, al que él mismo mata por celos respecto a la relación que mantiene, una relación secreta que mantiene Rinaldi con su hermana, con Chesca, con la hermana del protagonista. Chesca, que bueno, ahora hablaremos de ella. Pero entonces, ese objeto significativo de la moneda se la tira Chesca desde la ventana a George Raft, a Guido Rinaldi, o Rinaldo, perdón, y él la cambia, se queda con la moneda que la tira a ella como si fuera una especie de regalo de ella, para recordarla, y le echa a un
al hombre con el mono que va por las calles haciendo acrobacias y demás, entreteniendo críos y tal, pues le echa la moneda de su propio bolsillo y se guarda la que le ha tirado ella. Y con esa moneda estará jugando constantemente. Esa moneda es la obsesión, materializa la obsesión, digamos, de tipo erótico, festivo, sentimental, que tiene el amigo Rinaldo con la hermana de su jefe barra colega, ¿no? Que es Tónica Monte, que es el protagonista, ¿no? El Scarface del título. Y además esa moneda es justo clave, es un elemento clave en el final, en el desenlace de ese personaje, porque cuando va a abrir la puerta a Tónica Monte en el tercer acto, cuando Tónica Monte le va a descubrir con su hermana y va a malinterpretar la situación, ellos se han casado, pero Camonte no lo sabe y cree que lo que están haciendo pues es tener relaciones íntimas sin haber pasado por a sus espaldas, abusando de la muchacha, etcétera. Y entonces lo primero que se le ocurre que es, pues pegarle un tiro. Bien, pues cuando va hacia la puerta, Iván, ya te has dado cuenta que el tipo se queda mirando, Rinaldo, que se queda mirando el arma, duda si cogerla o no, pero decide que no la va a coger, porque al fin y al cabo el Tony es colega y estas cosas, ¿no? Estas tonterías de como, no hay que fiarse de nadie ni de nada, amigos, no seáis confiados. Pero bueno, no pasa nada. Total, que el tipo va y va justo moviendo la moneda. Y cuando se produzcan los disparos, siempre en off, fuera de plano, el asesinato, que lo vemos a través del grito de la propia Chesca, y lo vemos a través de los ojos de Chesca, algo curioso que también hará Howard Hawks. Estos maestros se retroalimentaban unos a otros. Hawks aprendía cosas de John Ford y John Ford aprendía cosas de Hawks. Pero es curioso que en La Diligencia, si has visto La Diligencia, el duelo final de John Wayne con los tres fulanos estos que se lleva buscándolos toda la película, va por ellos toda la película, pues bueno, pues en el duelo final no lo vemos tampoco. Solo vemos tirarse al suelo a John Wayne y se produce ese cambio al rostro de Dallas, de la muchacha que ha ido con él en La Diligencia, perseguidos por los indios y demás, y a través de las miradas de ella, nosotros mismos construimos esa imagen que no está en la película, ¿no? Y aquí esto ya lo había hecho, eso lo hace después en La Diligencia John Ford, pero aquí lo hace primero Howard Hawks, poniéndonos el grito de Chesca, la mirada, los ojos de Chesca, unos ojos muy significativos, y el grito, digamos, el impacto sobre el rostro de Chesca de los disparos. Y de ahí pasa a un plano de detalle de las manos de Guido Rinaldo, precisamente con la moneda y cómo la moneda cae al suelo. Se hace así por última vez y la moneda cae al suelo. De ahí el tema de objeto significativo. Y después hay un momento en el que queda claro, definitivamente claro, cuál es la elección del otro personaje femenino de la película, que es Poppy, que es la amante del jefe que tiene Tónica Monte, y al cual también se le va a quitar de en medio, porque lógicamente era cuestión de tiempo que él ascendiera a la corona total del crimen organizado, ¿no? del gángster, de la banda de gángster que domina la ciudad. Entonces es ese plano con la cerilla de Tónica Monte y el cenicero, y la cerilla del fuego que le da, por un lado, el personaje de Lobo, de Johnny Lobo, que es el jefe de Camonte, y la cerilla que le enciende también para que ella fume, para que Poppy se va a encender un cigarro, y entonces le salen de ahí dos manos con dos cerillas, la de Johnny Lobo, que es su amante, y la de Tónica Monte, que está detrás de ella desde el principio de la película y demás, más como un objeto de poder, porque ahí se podría decir que hay bastante mujer objeto, es así, la película de 1932, en esta película, y el personaje de Poppy está definido como una especie de medalla de poder, de objeto de poder de Tónica Monte, es decir, le roba la novia, por decirlo así, al propio Johnny Lobo, que es su jefe, con lo cual es una manera de empezar a desbancar al jefe. Y eso se ve ahí en ese objeto significativo también, que sería el fuego de la cerilla para encender el cigarro. Aparte de estos tres objetos significativos, que como digo tienen todo el contenido, que es cuando ella deja claro quién, ella lógicamente
lleva el cigarro a la llama de la cerilla que enciende Tony. Digamos que es la manera de contar este ascenso de todo el personaje, ¿no? Detalles muy interesantes de la película, grandes aciertos de Howard Hawks, muy importantes para mí, cómo le da vida al estudio y al decorado, cómo le da vida a decorados interiores, anticipando muchas claves que, como he dicho antes, van a marcar el cine negro estadounidense, como por ejemplo es la clave de trabajar en espacios cerrados en muchas ocasiones, en interiores, o trabajar en estudios de filmación, sin exteriores, y siempre cerrando mucho el plano para dar más credibilidad, más verosimilitud a esos estudios. Pero sobre todo cómo trabaja con el espacio, la película que empieza con una farola y demás, y de ahí descendemos a este lugar donde está Big Louis. Cuando vemos el asesinato de Big Louis, ahí vemos lo que es un maestro del cine, qué decisiones toma Howard Hawks. Me refiero a la secuencia en la que Big Louis se queda solo en el local, ya digo, es el primer asesinato de la película, va a hablar por teléfono a una cabina que hay dentro del local, y cómo maneja el espacio Howard Hawks en ese primer asesinato que lo perpetra Tony Camonte, al cual todavía no vemos, solo vamos a ver una sombra, y al cual vamos a identificar por ese silbido, esa tonadilla de silbido que tiene cada vez que va a matar. Elemento que yo no he tenido la oportunidad de leer la novela o el libro en el que se basa la película, me hubiera gustado, pero no he podido conseguirla antes de hacer la videocrítica, y no quería retrasar más tampoco eso por el tema. Pero sí que es cierto que he hablado antes de Howard Hawks, de Fritz Lang, he hablado de su película M, el vampiro de Düsseldorf, y lo importante que es M, el vampiro de Düsseldorf para, de alguna manera, influir en las producciones de cine negro estadounidense posteriores, de la era clásica, y que es una película anterior a Scarface, y que es una película donde la tonada que silba el personaje de Peter Lorre, que es el asesino, es también clave para definir, como elemento significativo dentro de la narración. No estoy pretendiendo decir que Howard Hawks lo copiara de ahí, pero sí que es cierto que los maestros influyen a los maestros. Y yo simplemente lo dejo ahí, esa coincidencia, sin tener una referencia clara de si realmente la sacó de ahí o no, ni me atrevo a decirlo. Pero lo que sí me gusta mucho es cómo trabaja en el asesinato con Big Louis, cómo trabaja, digamos, esa capacidad de manejar el espacio interior, imponiendo el movimiento de cámara como herramienta determinante. Entonces, voy a ponerte algunas imágenes para que quede claro a qué me refiero. Me refiero concretamente a esta escena. En esta escena vamos a ver, por un lado, aquí tenemos a Big Louis, que es el tipo que va a ser asesinado, y aquí empezamos a ver la sombra de Tony Camonte. Y esa sombra que está justo al fondo es cómo te sitúa, en primer término, esta mesa, y cómo te sitúa aquí, en este espacio interior, en este espacio interno, y genera una intriga que va a estar dominada después por el movimiento de cámara. Es decir, de este plano general va a pasar a un plano más cerrado sobre la víctima, y después va a mover la cámara por todo este espacio y nos va a llevar hasta la sombra de Tony Camonte. Esa sombra a la cual además la cámara sigue a medida que avanza, a medida que se pone en esa sombra viva, y tenemos, ya sabes, Iván, el peso que tiene la luz y la sombra en el cine negro posterior. Bien, pues esa sombra viva, esto es típico de Pulp, vemos la pistola, vamos a ver los disparos aquí, vamos a ver cómo Tony Camonte limpia la pistola, y después vamos a pasar al plano del tipo muerto. Y en el plano del tipo muerto vamos a tener ese personaje espejo que decía yo que es el de la limpieza, que ve esto, el hombre se viste, coge su sombrero, su chaqueta y sale disparado de ahí porque se está poniendo la cosa muy malita, muy peligrosa. Entonces, por eso digo, es un personaje como una especie de testigo del público dentro de la película, ¿no? Entonces, este tipo de manejo de espacio, de movimiento de cámara, la cámara se va a imponer continuamente en toda la película como una herramienta
es fundamental en movimiento, que le da una vitalidad, una energía a las imágenes realmente anticipada, digamos, a su época, y que va a servir como modelo, como una especie de inspiración para directores posteriores. Además de eso, tenemos también el detalle importante de que el protagonista de esta película es, como pasaba en Hampa Dorada, en Little César, el protagonista de esta película es el asesino, es un asesino que además es una película que hay que decir que al principio tiene un mensaje muy claro, que está entrando dentro de ese tema del código Hays, de lo que muestro y no muestro, un mensaje muy claro, hablando contra la ley de las bandas de gángsters en América y la enorme indiferencia del gobierno ante esta creciente amenaza para nuestra seguridad y nuestra libertad. Es decir, la película está haciendo un juego interesante desde un punto de vista de análisis, porque está exigiendo, reclamando, visibilizando el problema de los gángsters y de la mitificación de los gángsters, pero al mismo tiempo está mitificando al gángster. Después, al final, acaba hecho un piltrafilla, ¿vale? Pero siguiendo los códigos de que el crimen no podía dar beneficios a los protagonistas. Al final tenían que pagar. Pero el crimen no renta. Era un poco el mensaje. El crimen no es rentable. Y al final lo vas a pagar si eres un criminal. Pero me llama la atención cómo esta especie de hipocresía, ¿no? Hipocresía casi farisea del cine de Hollywood. Es decir, están reclamando, están reivindicando un control y sobre todo que no haya una mitificación del cine de gángster, incluso a través de los diálogos de algunos personajes, concretamente a través del diálogo del jefe de policía, que es el que persigue un poco a Camonte y demás con su colega, y ese diálogo, ese monólogo, que lanza el jefe de policía hablando contra el periodista, hablando de la mitificación, del tema de cómo se les compara con los forajidos del lejano oeste y de cómo son gentuza que matan niños y todo esto, y después el monólogo que posteriormente se lanza rompiendo la cuarta pared y mirando a cámara, es decir, mirándonos a nosotros, al público, en ese momento, por decisión de Howard Hawks, en ese momento mirando a los estadounidenses, al público estadounidense al que iba dirigida la película, el mensaje, ese jefe de medios de comunicación que directamente dice: el gobierno son ustedes, el gobierno somos nosotros, y nosotros somos los que tenemos que exigir este control y demás, exonerando, liberando a la policía de responsabilidad, porque la policía no puede aplicar leyes que no están formuladas. Pero todo ese monólogo, todo esto, toda esta idea de la denuncia, están denunciando aquello mismo que ellos están haciendo. La película fue un gran éxito y se hicieron multitud de películas de cine de gángster donde sí, al final, por temas de código Hays, por temas de autocensura, los personajes morían de manera, algunos hasta llorando y todo, ¿no? Pero hasta ese momento del final lo que te estaban contando era una historia de ascenso al poder, de triunfo y de éxito de gente que venía de las capas más bajas de la sociedad y que conseguía ascender y tener dinero. Y además, en el caso de Tony Camonte, recuerda la visita, Iván, de Poppy a su casa, y cómo él le enseña todo lo que ha comprado, todo el lujo, y ella se siente atraída por ese lujo. Es decir, ¿qué consigue el gángster con todo esto? Pues consigue mejores trajes, mejores corbatas, consigue poder, consigue sumisión, consigue que le respeten, consigue poder ir al teatro, consigue llevar a 10 o 12 tíos al teatro para que le sirvan de guardaespaldas y mirar la mitad del teatro. Quiero decir, que es que están haciendo una cosa, están diciendo una cosa y haciendo otra. Están haciendo justo aquello que están criticando. Lo cual me parece muy, muy curioso, ¿no? Muy divertido esta especie de doble rasero con el que está medido todo lo que se propone en la película, ¿no? Un tema interesante es la articulación del relato, cómo está articulado el relato, cómo saca mucho partido
a una estructura muy concreta, como en tres, claramente en tres actos, en tres partes, donde determinados acontecimientos abren paso a la siguiente fase del relato, y como en una hora y poco más que de una hora y media te cuentan toda esa historia de ascenso y caída. La película, por ejemplo, el remake de Brian De Palma, de Scarface, es mucho más largo, es bastante distinto, tiene bastante personalidad propia, y está en ese sentido es muy, muy curioso. Y tenemos toda la primera parte, que es esa especie de presentación de Tony Camonte, cuando están, por ejemplo, muy interesante la presentación la presentación es cuando asesina a Big Louie al principio, ¿no? Pero solo lo vemos en sombra. Cuando le vemos por primera vez a Paul Mooney interpretando a Tony Camonte, es cuando están en esta especie en esta barbería, donde tiene además la cara tapada al principio, pero entra la policía, se quita y ya se presenta, ¿no?, como personaje. Y digamos que es esa manera de contar muchas cosas, trabajando mucho con la elipsis, contar muchas cosas muy rápidamente, de manera muy contundente, como he dicho, con esos objetos significativos se hace todo un recorrido. Pero yo creo que hay un ejemplo muy bueno en esa especie de violencia en off, ¿no? Por ejemplo, el ataque contra el Shamrock, contra el café Shamrock, que es digamos de la banda enemiga, por decirlo así. El tiroteo que no vemos, ese tiroteo que no vemos, simplemente se produce, pero nosotros no estamos dentro, no nos ponen dentro. Oímos los disparos y les vemos salir corriendo. O por ejemplo, esa violencia al off también en el hospital, cuando hacen esa ejecución del tipo que van con las flores y tal, y que es esa violencia al off en el hospital. Esa idea, por ejemplo, de las sombras, cómo se manifiestan las sombras. Estas sombras que venían del expresionismo alemán, que venían también de esa sombra del asesino de niños, interpretado por Peter Lorre en M al vampiro de Düsseldorf de Friesland, ¿no? Y los tiroteos que no vemos, pero hay que imaginamos. Eso es interesante porque plantea una participación del público, si se quiere, incluso más intensa, porque el público no es espectador, digamos, por decirlo así, ajeno a la violencia, no es un espectador al que se le obliga a ver la violencia en la pantalla, lo cual le exime de responsabilidad en esa violencia, sino que al público se le hace, en cierto modo, también responsable de la violencia que él genera en su cabeza cuando oye esos disparos, pero no ve el tiroteo o las muertes. Y esa participación del público hace que sea una película muy violenta, sin mostrar la violencia durante la mayor parte de su metraje. Es cierto que después hay un encadenado de una sucesión de ataques, de disparos, con la gente ya cayendo y tal, pero en los actos de violencia más cercanos, como por ejemplo el asesinato de Guido Rinaldo, no vemos la violencia. La tenemos en off por sonido o por el rostro de algún personaje o con esa mano de la moneda que cae. Y vemos el después del disparo, pero no el momento del disparo. Una cosa interesante de la película, otra cosa interesante es que no hay música, que no hay melodramatización a través de la música, lo cual a mí me parece que está muy bien porque lo hace todo mucho más interesante, más verosímil, más realista, te mete más que si te pusieran esa musiquita que te ponen algunas películas. Y después la presentación de las ametralladoras a través de Boris Karloff, un personaje muy interesante. En esta película cada personaje, y eso forma parte de esa estructuración que decías antes, esa articulación de la narración, de la historia, cada personaje tiene un papel breve pero contundente, o sea, no están constantemente en los planos, en las secuencias, pero lo poco que están, hay un gran protagonista, que es el que está por todas partes, que es Paul Mooney como Tony Camonte, pero el propio Guido Rinaldo no está, pero sí está, y cuando aparece es contundente su aparición. Y esto ocurre, como por ejemplo Poppy muestra esa idea que decía antes del dinero, la riqueza y el lujo como premio al gángster. Ese tema de segunda lectura muy interesante, más truculenta, de los sentimientos que alberga Tony hacia su hermana, que está mucho más claro, a lo mejor si se quiere, en la película está mucho más claro en la película de Brian De Palma, la que protagonizó Al Pacino, Scarface, pero que es El precio del poder en España.
Pero en esta película, cuando Tony se lleva a su hermana, cuando está bailando, cuando de alguna manera la encuentra bailando en un local con un tipo y tal, y se la lleva, la arranca de allí, se la lleva a rastras a su casa, entran los dos en un juego de luces y de sombras, incluso le dice, andas por ahí vestida, se ve todo tal, y le arranca y la deja prácticamente, es como si la quisiera desnudar. Hay una segunda lectura ahí de esos celos de Tony que van más allá del hermano mayor que intenta proteger a su hermana menor, que es claramente abusiva, que es claramente invasiva y que es claramente ambigua en cuanto a los deseos, si se quiere, de clave incestuosa que puede haber en esa dinámica, ¿no? Lo cual es interesante, ¿no? Y como, por ejemplo, en el caso de Boris Karloff, pues como de alguna manera es el que lanza ese mensaje, un mensaje muy contundente sobre el tema de las armas. Las armas se pueden comprar sin problemas en cualquier parte. Por ejemplo, no hay normas respecto a introducir armas en el Estado. Podemos comprar todo lo que queramos. Ese es el mensaje de Karloff cuando le vemos sacar la metralleta de la caja y las metralletas van a ser la herramienta de demolición, como decía antes, de violencia. Entonces el papel de Karloff es ese, cómo evidenciar. Y eso va a llevar a la matanza del día de San Valentín, que está mostrada con unas sombras muy interesante, que es un tema que también abordaba la matanza del día de San Valentín. Esta película que te comenté antes, la de 1931 de Ty Garnett, Aristócratas del crimen. La matanza del día de San Valentín es un hecho real que marcó mucho a la sociedad estadounidense porque de alguna manera evidenció que efectivamente había una especie de segundo mundo en la sociedad estadounidense. Todos estos personajes estaban mitificados. Eso se ve también en Los Intocables de Elliot Ness, también de Brian De Palma, como el Al Capone. Scarface se inspira mucho en Al Capone, también tenía con la cicatriz. Y como el Al Capone que interpreta Robert De Niro ahí es un tío que va a la ópera, es un tío que se muestra interesado por la cultura, es un tío que algunos consideran un héroe o un protector o un Robin Hood, todo esto que cuenta también la película esta de Scarface, ¿no? Entonces, cuando se produce la matanza del día de San Valentín, se produce con un juego de sombras también sobre una pared, para no mostrarla, volvemos a la sombra en off, o sea, volvemos a la violencia en off. Y tengo por aquí el momento concreto. Bueno, este es otro momento de violencia en off, que es el que te decía del hospital. Y cómo pues se produce el asesinato, y vemos al tío caído y tal. Este es un momento muy bueno de violencia, de cómo pasa el tiempo, cómo se produce ese ascenso a través de la ametralladora, cómo se produce una ola de violencia y cómo la ametralladora, con ese tableteo de la ametralladora, lo que te decía del sonido, pues va pasando las páginas del calendario y demás. Este es un plano que me ha parecido muy curioso sobre Poppy, ese plano, esa especie de ligero contrapicado, la vemos bajar desde el principio, por la escalera es un plano, parecería casi de punto de vista subjetivo, pero no lo es, porque si te fijas en la mirada de ella, la mirada es hacia Tony, y no hacia nosotros, o sea que no es un subjetivo propiamente dicho, pero sí que es como si estuviéramos. Esta es la escena que te decía, la presentación del tema de las armas, cómo no hay un control de las armas. Fíjate que estamos en 1932 y ya estamos hablando de un tema esencial y crucial para controlar la violencia en Estados Unidos, el control de las armas. Y esta es la matanza que te decía del día de San Valentín. Cómo esta matanza va a acabar justo en estas cruces, que es un poco como una especie de las aspas, son como cruces de los asesinados, ¿no? De los tiroteados. Y vamos a ver que hay una cruz, esa misma cruz nos la vamos a reencontrar cuando Tony mate a Guido Rinaldi, está en la puerta del apartamento que ocupa Guido Rinaldo, me empeño en Rinaldi, Guido Rinaldo con Cesca, con la hermana de Tony, y nos la vamos a encontrar no solo en la puerta, sino que cuando dispare Tony sobre Guido va a estar esa cruz detrás, que es un poco esa cruz de la violencia y de la brutalidad que domina en toda la película, ¿no? Y aquí tenemos, pues mira, simplemente para que lo veas, ese plano que te decía de romper la cuarta pared, donde ustedes son el gobierno, ustedes tienen que reclamar. Aquí sí, mirando a cámara, aquí sí está rompiendo cuarta pared, aquí sí que hay claramente una evidencia de que nos están hablando a nosotros para concienciarnos del problema del crimen y demás, en ese momento, ¿no? Después, la violencia no está también muy bien manejada con la bolera, cuando disparan contra el personaje de Gaffney, el personaje de Boris Karloff,
como él tira la bola, oímos el tableteo de la ametralladora, a él le vemos caer, pero realmente cuando la masacre que se produce allí dentro es a través de la bola que tira todos los bolos. Y después, una cosa que quería comentar es que me interesa mucho algo que está muy bien llevado, sobre todo en el desenlace final, como cuando Tony escapa a esa emboscada con esa persecución que decía yo por la calle, con los dos coches y demás, y acaba metiéndose a llamar por teléfono, le vemos completamente, digamos, ya en sombra, anticipando lo que va a pasar, ¿no? Y es curioso, la cobertura, bueno, sobre el tema del dinero, sobre el tema de la riqueza, sobre el tema del premio al gángster, lo tenemos en ese letrero de neón que es "El mundo es tuyo", que es un anuncio de otra cosa, pero que también aparecía en la versión de Brian De Palma, ese "El mundo es tuyo", que en este caso claramente está haciendo una crítica a un sistema de carácter, si se quiere, consumista, que es un sistema, pero está haciéndolo una producción de un sistema tan industrializado y tan capitalista como es el propio sistema de Hollywood, del sistema de estudios de Hollywood, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Ese cartel que de alguna manera, esa idea de prometerle todo a Tony Camonte, que es un chaval de barrio bajo, con pocos posibles claramente, no te lo explican, pero está claro que está ahí, y cómo este va a ascender al único negocio que queda dentro de una estructura para la gente del suburbio, que es el crimen del tráfico de prostitución, de droga, etcétera, ¿no? Y bueno, por ir acabando, pues un poco esa idea, ¿no? Como hay quería hablar un poco para acabar del tratamiento que hay de los dos personajes femeninos. Los dos personajes femeninos tienen mucho peso, están muy bien abordados. Digamos que en mi impresión es que visualmente el director le presta más respaldo a Ann Dworak, que es la que interpreta un poco el papel de la hermana de Tony Camonte, a Cheska. Y después Karen Morley tiene buena cobertura, pero no tan buena como la de Ann Dworak. Y además la propia selección de actrices, evidentemente visualmente es mucho más impactante los planos que tenemos de Cheska que los planos de Karen Morley. Hay algún plano de Karen Morley, pero está entre luz y sombra y demás, pero los planos de Cheska es la mujer fatal de la película. Es un preludio de la mujer fatal del cine negro y va a generar de alguna manera lo que va a pasar, en cierto modo, el conflicto final. Y un personaje muy interesante, que lo interpreta Vince Barnett, que es Angelo. Angelo es el matón del sombrerito, que utiliza Howard Hawks con todo cuando dice: soy el secretario del señor, el secretario del señor Camonte. Y lo hace todo mal con el teléfono, nunca pide el nombre, no sabe escribir, como va a ser secretario, no sabe escribir, no sabe coger los mensajes. Y es muy interesante cómo este personaje sirve como recurso cómico de segundo término, pero al final se va a convertir en una de las claves de esa pincelada de tragedia cuando le tirotean y el hombre consigue llegar hasta el teléfono y dice: por fin he conseguido coger un nombre. Y justo cuando consigue coger un nombre, justo cuando cae, ¿no? Esa idea del recurso cómico se convierte en algo más trágico al final, en la caída definitiva del personaje. Que hay dos finales de la película, que a mí me gusta más el final en el que Tony Camonte intenta evadir a los policías que están dentro de la casa, sale a la calle y es tiroteado por los policías. Además hay un plano de un policía que dispara, pero con mucho gusto, contra el prota. Y después hay otra parte en la que se produce pues la ejecución de Tony Camonte y tal, que era un poco la parte exigida casi por los temas de censura y demás, de los criminales pagan lo que hacen. Bueno, lo dejamos aquí. Lo dejo aquí y como siempre un placer. Iván, gracias por haber pedido la videocrítica y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.